En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Clara Virgen. Del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, tiene ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Profanarán una pared para que puedan salir, y él se cubrirá la cara para no ver al país con sus ojos. Palabra de Dios. Bien interesante esta lectura de hoy. Empieza con la frase de vives en medio de un pueblo rebelde, tiene ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ese es nuestro pueblo, ese es nuestro pueblo de Israel. Aquí pueden deleitarse en pensando en su familia. Aprendan, viven en el pueblo de Israel. Si su familia es rebelde, si no quieren ver, si no quieren oír, digan: este es mi pueblo de Israel, ¿yo qué voy a hacer con este pueblo? Seguramente aquí muchos van a pensar en su familia, en sus hijos, en su pareja, en sus hermanos. Ese es mi pueblo de Israel, un pueblo rebelde, que por más que les hablo no quieren escuchar, que por más que les muestro no quieren ver. No quieren cambiar, no se quieren transformar. Y eso le pasó al Señor. El Señor dijo: es un pueblo rebelde. Los rebeldes no quieren escuchar nada, los rebeldes no quieren aprender, los rebeldes no hacen caso, los rebeldes no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ese es Israel, ese es mi Israel. A partir de ahora coja la foto de su familia y dígale: este es mi Israel. Cámbiale el apellido. Ya no son los Pérez, los Gómez, no, esos son mi Israel. Este es mi Israel. Señor, bendice mi Israel, un pueblo rebelde que no quiere aprender. Y mire lo que hace el Señor. Le dice: haga esto para que se den cuenta, haga esto para que... Y hizo todo lo que el Señor le dijo a Ezequiel, y el pueblo no le preguntó nada, no le importó. ¿Se fijan lo que le pasa? ¿Cuántas veces uno en la familia dice algo, hace algo y ni siquiera les importa, no le dan las gracias a uno, como que no, o sea, como que uno dice: wow, esta gente como le tengo que hablar, pues, esta gente como hay que hablarle, esta gente como que, uno como que no encuentra palabras y razones para hablarles. Miren, dice: este es mi Israel, este es mi Israel, este es mi pueblo de Israel. Por más que les muestro, por más que yo hago, no se van a convertir. Y lo único que les espera es el destierro. Y a veces uno le tiene miedo a eso, uno tiene miedo a que sufran, uno tiene miedo a que se equivoquen, uno tiene miedo a tantas cosas, pero al final uno tiene que entender de que ya no depende de uno, que uno hizo todo lo humanamente posible, todo lo que podría estar a nuestro alcance, pero que aún así no se pudo, que aún así no se dieron las cosas, que aún así no fue posible, no fue posible.
Y entonces al final el pueblo quedó destruido. Al final el pueblo por el cual uno había luchado hasta allá lo llevó la rebeldía. ¿Y qué tiene que hacer uno? Aceptarlos, aceptarlos. Yo pienso que hay que orarle al Señor por su pueblo de Israel. Cada uno de nosotros tiene su Israel. Decirle, Señor, este es mi Israel, es un pueblo rebelde. Ojalá que la deportación no les dé duro, pero sí que aprendan, pero sí que aprendan a escuchar, que aprendan a ver. No lo aprendieron desde mí, no lo aprendieron conmigo, no lo aprendieron con lo que yo hice, con lo que yo les mostré. Que lo aprendan por otro lado, pero que lo aprendan. Ese es el Israel. Así que con esta lectura nos sintamos un poquito fortalecidos o reconfortados. El hecho de pensar de que el Señor mira a nuestro pequeño Israel y de que se pone difícil en muchas ocasiones, pero que es posible como orar, pero entender que son ellos los que tienen que captar el mensaje. Por más que yo me esfuerce, viene de ellos, la decisión es de ellos, son ellos los que tienen que poner todo el esfuerzo para mejorar y para cambiar. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. El tema del perdón muchísimas veces lo hemos hablado y este evangelio lo enmarca muy bien. Hay que perdonar. Si queremos el perdón de Dios, tenemos que empezar perdonando a nosotros. Por eso hablábamos del Israel, el Israel rebelde. Mira siempre a aquella persona que te ha ofendido y te ha hecho daño. Este es el Israel rebelde. No quiere entender, no quiere ver, no quiere escuchar. Pobrecito, está sumido en la ignorancia. Lo único que me queda es perdonarlo. Perdonemos. No nos cansemos de perdonar. No es que volvamos a confiar, pero sí es que tenemos que perdonar, que tenemos que soltar. O sea, no es volver a confiar en la persona, no es que nos vuelva a hacer daño, no es que tenga que volverle a prestarle dinero, no. Pero sí es decir, yo te perdono, yo te suelto. O sea, yo no voy a guardar más este sentimiento en mi corazón, yo me libero de esto. Libérense lo más que puedan, libérense lo mejor posible, suelten todo ese sentimiento negativo que les hace daño. Eso es perdonar, porque siempre vamos a pretender que Dios nos perdone. Entonces, si pretendemos que Dios nos perdone, pues perdonemos nosotros también. Seamos
promulgadores del perdón y empecemos a entender que es que los que están conmigo o es que aquella persona que me ofende es el Israel, que es un pueblo rebelde, no quiere escuchar, no quiere ver. Y mire todo lo que el Señor le dijo al profeta: sal de día, sal en la tarde, sal en la oscuridad. Y ni así le preguntaron qué significaba todo aquello, no les importaba nada. Pero aún así el Señor los perdonó, los amó, los rescató, nos liberó. Eso es. Todas las personas que te hicieron daño, ese es tu Israel. Pero lo único que tienes que decir es: yo perdono las deudas y las perdono en el nombre del Señor. Repitan esa frase y vuelvo y les digo, no es que lo tengan que llamar y pedirle perdón y volver a confiar y volver a abrir la puerta, no. Yo los perdono en el nombre del Señor. Los hago a un lado, no confío más, pero en el nombre del Señor me libero y los perdono. Hoy es el día de esa liberación, especialmente con aquellas personas que son bien cercanas a nosotros, que quizás nos hicieron algo que nos dolía muchísimo, pero que con todo el amor tenemos que decir: yo los perdono. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de la bendición, agradecerles a todos los que se van afiliando a nuestro canal de Oxy Espiritual, esa familia exclusiva que ya se alista para empezar a estudiar Escuela de Teología para Laicos. Aquellos que se van afiliando, muchísimas gracias por esa confianza, de ese apoyo. Si todavía lo quieres hacer, si te quieres unir a nosotros, ya sabes, puedes donde dice Join, unirte aquí, ahí haces parte de esta familia exclusiva de Oxy Espiritual. Dios los bendiga y muchísimas gracias por ese aprecio y esa confianza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,